Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Hoy es lunes 29 de junio. Ya está finalizando el primer semestre de este año 2020. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Buen lunes, Fidel, y cerrando ya el primer semestre de este año. Así es, Darcy. ¿Cómo te parece? Ay, Dios mío, y no hemos hecho fue, nada se va a ir el año en esto, en esto en tan esta raro. improductividad en la que estamos. Sí, es así. Así están las cosas. Bien, amigos, bienvenidos. Como acostumbramos los lunes, pues en nuestro formato convencional de contenidos, traemos la noticia económica más importante de la semana. Y hemos juzgado importante traer para ustedes lo siguiente, y es que por allí están estudiando posible trueque de combustible por la reparación de las refinerías. Traducido, pagar trabajo de ingeniería en refinerías con producto. ¿Por combustible? Por producto. Exactamente, y no Trueque hay vulgar y combustible. Y esto lo han señalado funcionarios de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que se encuentran negociando con contratistas privados la posibilidad de pagar gasolina y algunos subproductos por los trabajos pertinentes a la reparación de las refinerías nacionales. Es una información reseñada por la agencia Reuters. El planteamiento surgió a raíz de las sanciones impuestas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a PDVSA, aunado a los problemas de flujo de efectivo de la empresa, situaciones que han entorpecido la capacidad de pago a los contratistas externos. La intervención de dichas compañías pues es necesaria para garantizar la reanudación de la producción de combustible en la red de refinación venezolana, cuya capacidad instalada alcanzaba los 1,3 millones de barriles diarios antes de su paralización. La agencia de noticias asegura que entre las razones de escasez generalizada del combustible aquí en el territorio nacional, establecida durante los últimos meses, ha tenido gran influencia la falta de pagos a contratistas externos. Fidel. Sí, refiere igualmente que trabajadores de la estatal venezolana aseveran que las firmas privadas involucradas en el nuevo plan le han propuesto elevar el planteamiento a la Oficina de Activos Extranjeros, OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo de tramitar una licencia que permita el desarrollo de las actividades expuestas. PDVSA ha acumulado importantes deudas con los contratistas debido a la imposibilidad de realizar los pagos requeridos, lo que ha abierto paso a la suspensión de diversos proyectos y ha dejado a las empresas sin flujo de caja. No obstante, los datos precisaron se desconocen, dado que PDVSA no ha publicado recientemente cifras sobre sus deudas totales con contratistas y proveedores. Reuters afirma, la agencia de prensa, que la posible nueva opción de pago podría impulsar las exportaciones de crudo venezolano al suprimir a PDVSA del proceso, apostando así por la disposición de los clientes a interactuar con las empresas privadas no sancionadas. ¿Cómo te parece, Darcy? Simplemente que cada vez PDVSA está fuera del aire en lo que es todo lo que implica la producción petrolera. De allí quienes afirman que PDVSA no existe. Exacto, no existe realmente. Bien, y con esta información nosotros debemos cumplir una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía y vamos de seguidas con nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para comentar con ustedes el término sector quinario de la economía. Vamos a hablar sobre el sector quinario en la economía. Exactamente, porque creo que en entregas anteriores hablamos del sector cuaternario. Sí, correcto. Este, con el quinario, pues no son los sectores técnicos tradicionales de la economía. Empezamos diciéndole que respecto al sector quinario, una economía sana, reproductiva,
generadora de altas tasas de retorno, crea y desarrolla un quinto sector económico, el cual viene a diferenciarse radicalmente de los otros 4 sectores técnicos de la economía. Sectores que, por cierto, por intermedio de sus actividades específicas, extractivas, transformativas, distributivas y expansivas, consiguen reproducciones ampliadas de los factores productivos. El sector quinario de la producción económica viene caracterizado porque no es un sector lucrativo, sino que independizado de la lógica de la ganancia y del interés mercantil, los entes quinarios se abocan a actividades en donde la cultura, la educación, el arte, el deporte, la sanidad y el entretenimiento, bajo la concepción de la elevación del espíritu humano, no mediante el servicio, son puestas en práctica. En este sector no lucrativo, conveniente decir, no es una exclusividad de los países de punta, de los países con economías altamente desarrolladas, no. Cualquier país, por más mísero que sea, puede tener en su seno instituciones internacionales y nacionales que se dediquen con recursos propios o donados a labores edificatorias del alma humana. En Venezuela, aquí en nuestro país, por ejemplo, al margen de las hecatombes socioeconómicas provocadas por los sectores de poder que no aprendieron el buen gobernar, y digo buen gobernar entre comillas, se ha mantenido desde su fundación a mediados de los años 70 del siglo pasado el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Qué importante este sector. Entre otras cosas. Este sector quinario es fundamental para, digamos, para el desarrollo equilibrado de las sociedades y de las economías, porque es el sector en donde se concentran una serie de actividades que van dirigidos al manejo eficaz, al manejo productivo del ocio, que facilita que la sociedad crezca en el, digamos, en el uso y el disfrute del tiempo que pueden dedicarle al ocio, de manera que ese tiempo no se pierda, digamos, en nada, en aburrimiento, ¿no?, que conduce a vicios de toda naturaleza y que, por supuesto, daña a la gente y daña a las sociedades. Y entonces, que de una u otra manera, Fidel, eso pues incrementa las nadas, claro, de los individuos, de las personas. Y le suma a la desesperanza. Claro, porque este sector contribuye mucho a lo que es la creación, el desarrollo ontológicamente hablando, es decir, a la creación y al desarrollo del ser. Así es, porque ahí están contenidas todas las expresiones culturales, por ejemplo. Estábamos hablando del sistema de orquestas, del sistema de teatro, que pueden haber en otras latitudes, de toda una gama de actividades deportivas y de una cantidad de empresas que pueden crearse para la difusión de este tipo de actividades en torno a. Entonces nosotros vemos en otros países, por ejemplo, canales de televisión satelitales que están dedicados al arte, a la música, al deporte. A la salud, a todo, a la educación, todo. Y allí entonces hay toda una gama de actividad en torno a la cual la gente puede dedicar su tiempo de ocio, no solamente a ocio, sino a formarse, a crecer, a conocer, a educarse. Exactamente, y eso es lo más importante. Así es. Bien, amigos, con esta información vamos a hacer, digamos, cierre de este segmento. Vamos a comerciales y regresamos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren. Y continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes, con nuestras secciones acostumbradas para este día de la semana. Bien, vamos ahora con la noticia económica más importante de la semana. ¿Y cuál es la noticia económica de esta semana? Bueno, o de la semana que acaba de transcurrir, es que esta semana que está comenzando,
hoy lunes 29 de junio, cuarentena radical en municipios de frontera y flexibilidad en el resto del estado Táchira. Así lo señaló la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez, quien informó que en 12 entidades federales continuará la cuarentena radical. En el resto del país aplicará el sistema 7+7. En ese contexto, aquí en el estado Táchira, todos los municipios fronterizos seguirán en cuarentena radical, en tanto que en los municipios exentos de la cuarentena social podrán retomar la actividad comercial 24 sectores económicos, cumpliendo con los horarios establecidos en jornadas previas. Delcy Rodríguez señaló también que la decisión corresponde al repunte de casos del COVID-19 en territorios donde el virus ha estado circulando. Así es, efectivamente hoy lunes 29 de junio el Táchira pues amanece en una jornada de 7 días esta semana de flexibilización, digamos, del confinamiento, con excepción de los municipios de frontera, en donde permanecen las condiciones allí de confinamiento estricto. Al igual que en el resto del país hay regiones en donde se estableció confinamiento estricto y el radical, dentro, totalmente. sí, radical, y dentro del programa del 7x7 pues la flexibilización en otras regiones. En ese sentido, la semana que concluyó ayer domingo acá en Táchira, que fue una semana de confinamiento estricto, pues terminó, digamos, con cierres de establecimientos comerciales, incluso con personas detenidas por no cumplir precisamente con los horarios de confinamiento y con las restricciones a la apertura de los negocios que se consideran únicamente esenciales. Todo lo demás debió estar cerrado y pues las autoridades procedieron entonces a, digamos, sancionar a quienes no cumplieron con estas condiciones. Por su parte, los municipios de frontera, muy particularmente los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, están esta semana, igual que la semana pasada, en condición totalmente restringida. En el punto de control Peracal, en la conocida como la alcabala de Peracal, se evidencian controles muy estrictos para efectos de acceso a estos municipios o para salir de estos municipios. Estos controles los están llevando, por supuesto, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Y todo esto que estamos hablando de flexibilizar en el país el confinamiento y en el estado Táchira ocurre precisamente en momentos en que recrudece la epidemia en el país. Sí. Porque para nadie es un secreto que la curva de contagio va disparada en el país y el sábado pasado, hace 2 días, fue el día que arrojó, por cierto, el pico de contagio más alto hasta el momento, con más de 300 casos en un día. Si es que los datos que se presentan son reales y son fidedignos. Así estamos en la situación en el Táchira. Y sabes qué, Fidel, que también se observa, es muy común a gente que está en las calles, que van en su carro, inclusive jugando los jóvenes, los chicos, que fútbol en las calles, en las cuadras de los barrios, de las urbanizaciones, sin ninguna protección, sin ninguna máscara, sin ningún tapabocas, felices. Sí, una conducta bastante irresponsable. Sí. Y esto evidentemente conduce a hacer una reflexión, porque una reflexión siempre es necesaria. Y es que desde el punto de vista económico, la estrategia del 7+7, o sea, una semana de confinamiento estricto y una semana en producción económica abierta, no es viable en el sector productivo en su conjunto. Estamos hablando de los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios, que en términos reales necesitan estar activos todo el tiempo y de manera constante, y esto es lo que afirman con mucha fuerza los gremios de producción en el país. En ese sentido, las medidas del Estado deben apuntar a una reactivación económica permanente, no una semana sí y una semana no. Deben crearse protocolos de seguridad que permitan funcionar a las empresas de manera continuada y de esa forma también proteger a las personas también de manera permanente. Protocolos que podrían ser cosas como túneles de desinfección en el acceso a los locales y centros comerciales,
la toma de temperatura al personal, uso obligatorio de los tapabocas, reducir las visitas externas y otras medidas por el estilo. Las autoridades deben entonces velar porque no se desvíen los protocolos y sancionar a los infractores, pero no paralizar a la economía, porque la región y el país no pueden seguir perdiendo empresas ni puestos de empleo, y menos en la crisis que estamos viviendo ya de muchos años. Sin lugar a dudas que es importante buscar medidas y acuerdos en conjunto con el Estado para que poco a poco se vayan creando un modelo que sea bastante funcional, que permita mantener sanos a los venezolanos y que permita que el sector productivo pueda laborar igual o incluso mejor que lo hacían antes que la pandemia. Pero esto nos exige a los ciudadanos, y ahí viene el tema duro, un comportamiento responsable y consciente de lo que enfrentamos. El frenar la epidemia del virus o incrementar su propagación está en gran medida en manos de cada uno de nosotros. Esa es una realidad, de manera que tenemos que ser precavidos y sensatos en el uso del tapabocas, guardar la distancia mínima de 1,5 metros, 2 metros de otras personas, distanciamiento social, lavarnos las manos con regularidad, cuidar el ingreso de productos y de personas a nuestros hogares, oficinas y centros de producción. De lo contrario, amigos, no habrá manera de controlar esta epidemia ni de recuperar el daño que se le ha ocasionado a la economía. Y este es el dilema de fondo que la humanidad está viviendo frente a esta peligrosa enfermedad denominada COVID-19 o virus chino, depende de cómo usted lo vea. Pero es una realidad, eso no es cuento. Por supuesto, y es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros, y de responsabilidad. De mucha responsabilidad, de mucho respeto hacia el otro, respeto hacia la salud de uno, en fin. Sí, hay gente, Darcy, que se molesta porque uno le dice ¿dónde está su tapabocas? O se molestan en una cola, por favor. No, No, eso son altas ofensas. Es la inconsciencia. Ajá. Eso es parte de los males. Raro. La inconsciencia es parte de los males que hay en este planeta Tierra. Así es. Y con esta reflexión ya finalizada, nosotros también tenemos que despedirnos. Se nos acabó el tiempo, pero no podemos irnos sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y recordarles que estaremos toda la semana, hasta el día viernes, en este horario del mediodía, en vivo, y a las 4 de la tarde, reposición por TRT, Siempre Contigo. También le invitamos para que visiten nuestras redes, las redes de Un Mundo de Economía, por YouTube, Facebook, Instagram y también por Twitter. Que tengan un buen lunes, buen provecho, será entonces hasta mañana.